ahora. Muy bien, pues buenas tardes a todos nuevamente. Raúl Nieves, superintendente asociado de Escuelas Católicas en la Arquidiócesis de San Juan, miembro del Secretariado Interdiocesano de Educación Católica de Puerto Rico, donde nos reunimos los superintendentes de todas las diócesis de Puerto Rico para poner en común nuestros proyectos, nuestras ideas, nuestros sueños para la educación católica de nuestro país. Tenemos mucha gente conectada hoy, eso me llena de mucha alegría. Como les decía hace un ratito, aún teniendo en cuenta que es un viernes ya casi prenavideño, que la gente está con la mente en otras cosas, pero qué bueno que estemos aquí. Agradezco, y es porque lo veo así de primera mano, a la hermana Iris Rivera, superintendente de Escuelas Católicas en la diócesis de Caguas. No sé si tengo algún otro de los compañeros superintendentes conectados. Estoy tratando de cambiarle pantalla rápido para no pecar de que no saludé a alguien apropiadamente, pero entiendo que solamente por ahora tengo a hermana Iris aquí. Así que, hermana Iris, gracias por estar con nosotros y saludos a todos los maestros también de la diócesis de Caguas, a quien ella muy bien representa. Y definitivamente agradecerle a SM, de manera particular a María Mercedes Grau, porque siempre están del lado de la Escuela Católica apoyándonos en todos nuestros proyectos, en todo lo que queremos hacer para el beneficio de nuestros estudiantes en las escuelas católicas de Puerto Rico, y nunca nos dicen que no. Así que, María Mercedes, gracias siempre por tu disponibilidad, por tu tiempo, y haciendo también extensivo el agradecimiento a todo el equipo de trabajo de SM. Antes Muchas de, gracias. muy bien, antes de pasar al taller que vamos a tener, que es breve, profundo, pero breve, vamos a tener una pequeña introducción para entender un poco lo que es el Pacto Educativo Global, el contexto, por qué estamos aquí, por qué nos estamos reuniendo, cuál es el propósito. Así que para eso voy a comenzar compartiéndoles una presentación que tan pronto ustedes la vean, por favor, me dejan saber para estar claro que estamos viendo todos lo mismo. Se ve, Raúl, se ve muy bien. Muy bien, perfecto. Veo por aquí en la foto escuelas que tienen, o sea, la cantidad es más, no somos solamente 166 personas. Ahí hay escuelas que veo que hay más de 10 maestros conectados en una misma cámara. Sí. Así que, qué bueno, somos más de 200 personas en esta tarde, así que eso es bien importante. Y vuelvo y les digo, nos llena de mucha alegría. Vemos por aquí, ¿verdad? El Pacto Educativo Global. Este es el logo que estamos utilizando. Lo que vemos aquí a mano izquierda es el logo del Secretariado Interdiocesano de Educación Católica de Puerto Rico, que, como les mencionaba, es este organismo de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña, donde se reúnen los obispos de todas las diócesis, donde desde el 1971 se trabaja para poner en común proyectos e ideas por la escuela católica. Y pues en esa organización nos reunimos todos los superintendentes y obviamente pues SM que nos está colaborando. ¿Qué es lo que hemos decidido? El Papa Francisco nos ha hecho una invitación a reconstruir el Pacto Educativo Global. Ya mismo vamos a ver de qué se trata. Y en todas las diócesis de Puerto Rico hemos desarrollado este proyecto interdiocesano de colaboración en la cual vayamos por fases, por partes, preparándonos en esta dirección. Primero, estamos en esta primera fase de sensibilización, de capacitarnos, de entender el pacto, de saber por qué y para qué. Y con esta primera fase de sensibilización vamos a tener varias actividades de encuentros como este que estamos teniendo en la tarde de hoy para conocer, para escucharnos, para ver qué es lo que el Papa nos pide a través de este proyecto. Pero este Pacto Educativo Global involucra 7 compromisos importantes. Primero, el Papa nos invita a poner a la persona en el centro. Que la persona, el estudiante, el ser humano sea el centro de todo lo que hacemos en la escuela católica. Escuchar a las jóvenes generaciones, escuchar a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes, cuáles son sus preocupaciones, qué son aquellas cosas que los mueven. Promover a la mujer, que la mujer sea tenga el mismo lugar que el hombre dentro de todo lo que hacemos en la escuela católica, dentro de todos nuestros proyectos. Responsabilizar a la familia, dado que la familia es la primera educadora, tenemos que comprometer a los padres en esto de la educación. Abrirse a la acogida, acoger a otros, al que piensa distinto, al que quizás no practica
incluso nuestra propia fe. Renovar la economía y la política, pensar en nuevas formas de economía, de nuevas formas de hacer política, porque sabemos que nuestra sociedad, muchos de los males que los aquejan, vienen precisamente de cómo se está pensando la economía, de cómo se está pensando la política a nivel general. Y por último, pero no menos importante de estos 7 compromisos, es el cuidar de la casa común. Esto que ven aquí a mano derecha es el afiche oficial del proyecto, no lleva esa línea roja que estamos viendo ahí que de momento se trazó, pero ese es el afiche que debe estar llegando a cada una de sus escuelas, donde mencionamos, somos escuela católica, reconstruimos el Pacto Educativo Global, una alianza educativa para, y ahí tenemos esos 7 compromisos que hemos mencionado, pues juntos miramos hacia el futuro. Así que yo espero que en las próximas semanas este afiche llegue a todas y cada una de sus escuelas y ustedes lo puedan tener por allí para que la gente conozca, la gente vea de lo que estamos hablando y lo que estamos queriendo hacer. Pero la pregunta es, ¿de dónde viene el pacto? ¿De dónde sale esto? Esto no es algo que de momento el Papa, aburrido allá en Roma, decidió, pues mira, vamos a inventarnos un proyecto nuevo. Esto viene con un sentido, viene con una lógica desde hace un tiempo. Y aquí en esta imagen que vemos en pantalla ahora, que de hecho es parte de una presentación que nos compartió el hermano Juan Ojeda hace unas semanas. Juan Ojeda es parte de la Congregación para la Educación Católica en Roma y está muy metido en todo lo que tiene que ver con esto del pacto educativo, siendo asesor, ¿verdad?, en Roma para la Escuela Católica. Y él nos compartió estas imágenes, estas próximas 3 imágenes que yo les voy a presentar, donde nos resume cuál ha sido el tracto que ha tenido este proyecto del pacto, de dónde ha salido, por qué nos ha llegado aquí. Y aquí lo vemos, ¿verdad?, de manera completa en un solo slide, pero para que lo podamos entender un poquito mejor, vamos a dividirlo en 2. Vemos cómo desde el 2013 el Papa Francisco en Evangelii Gaudium habla de una iglesia en salida, ¿verdad?, de repensar objetivos, estructuras, de ser con los demás y para los demás. Y de la misma manera hace base en que nuestras escuelas deben ser escuelas en salida, de encontrarnos con los otros. Ya para el 2015, el Papa Francisco nos presenta Laudato Si, un nuevo modelo de cómo ver el ser humano, de cómo ver la vida, la sociedad, los recursos humanos y la naturaleza, cómo tenemos que comenzar a ver las cosas conectadas unas con otras. Todo está conectado. Más adelante, en el 2015, en octubre, el Papa invitó a los educadores católicos a participar del Congreso Mundial de la Educación Católica con aquel documento que se preparó en Roma, que se titulaba Educar hoy y mañana, una pasión que se renueva. Pues desde ese entonces, en el 2015, el Papa nos habla de que el pacto, este pacto de trabajo en equipo para la educación, estaba roto y nos pide que eduquemos con la cabeza, con el corazón, con las manos, que cultiváramos la cultura del encuentro, de la inclusión, de ir a las periferias. Recordarán ese mensaje del Papa de irnos a las periferias. Así que desde el 2015 el Papa nos viene hablando de esta emergencia educativa que estamos viviendo en las escuelas católicas. Más adelante, en el 2017, el Papa tiene la reunión con el patriarca Bartolomé, donde hablan de cómo debemos cuidar de la creación. Y en el 2018 tenemos también el sínodo de jóvenes, que también nos hablaba un poquito más sobre todos estos aspectos. Déjenme ver por aquí. Luego de esto, vamos a ver si logro. Voy a un momentito cancelar el share para poder limpiar la imagen de lo que estábamos presentando. Estamos viendo otra vez, ¿verdad? Sí, lo vemos, Raúl. Okay. Muy bien. Luego, en el 2019, cuando tuvo la reunión con el gran imán, hablaba de que todos somos hermanos, ¿verdad? Ya para el 2019, el Papa Francisco, a través de un video que muchos vimos,
y tuvimos la oportunidad de compartir con otras personas, nos habla sobre el Pacto Educativo Global y nos pide unir esfuerzos, crear una alianza educativa amplia, de reconstruir el tejido de las relaciones, una humanidad más fraterna, equitativa, solidaria. Eso sucedió en el 2019 y nos invitaba a participar de un encuentro en Roma. Pero, como sabemos, la pandemia, todo el asunto, pues, no nos permitió vivir ese encuentro. Ya para el 2019, en el Encuentro Mundial de Niños, en el proyecto Yo Puedo, el Papa también nos dice a los adultos que tenemos que dar un paso atrás para permitir que los niños, las jóvenes generaciones, sean los protagonistas de lo que hacemos, comprometiéndonos con ellos. En el 2020, el Papa también nos presenta Fratelli Tutti, hermanos todos, donde habla de ser prójimo, este sentido social, el cuidado, el evitar esa cultura del descarte, de que aquello que no me parece o aquello que no cae en mi línea de pensamiento, lo tendemos a descartarlo, echarlo a un lado. El considerar que todos tenemos dignidad, que debemos establecer un pacto cultural dirigido hacia la paz, la equidad y la justicia. Y entonces en octubre también, el 15 de octubre del 2020, el Papa hace el relanzamiento del Pacto Educativo Global, donde nos hablaba ya de los 7 compromisos que ya mencionamos anteriormente: la persona en el centro, escuchar a los niños y jóvenes, etc. Pero esta es la educación o la visión de la educación según el Papa. Y por eso es que el Papa ha venido desde hace tiempo, a través de sus escritos, a través de las actividades que ha ido desarrollando, nos ha ido preparando, nos ha ido trayendo hasta este punto en el que nos encontramos. Pero esto no es un evento solo de la Iglesia, no es un evento o una idea que es solamente del Papa Francisco. También vemos cómo en la sociedad civil, en nuestra sociedad, a través de diversas actividades desde el 1972, se ha ido desarrollando esta línea de pensamiento de que tenemos que repensar la educación. Desde el 1972, con el informe Faure, que hablaba de aprender a ser, de mantenernos formándonos continuamente. Luego, en el 1996, el informe de Lords, que hablaba también de aprender a ser, aprender a hacer, aprender a aprender, aprender a convivir, más aprender a servir, más aprender a cuidar la casa común, desde el 1996. Ya luego, en el 2015, la UNESCO nos presenta esta idea de replantearnos la educación a través de una educación que humanice, que incluye, que pondere la calidad y la equidad, la paz, la ecología y la justicia social. Luego, en el 2015 también, la declaración de Incheon, que hablaba de la inclusión, de la calidad, de la educación continua, de responder a los desafíos, de universalizar la educación y de transformarla. También en el 2015, la ONU, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, que son esos 17 objetivos que vemos aquí, también nos hablaba de una educación de calidad, de poner fin a la pobreza, de hambre cero, de salud, de ahorrar agua, energía, de acción por el clima. Y en el 2020 la UNESCO nos presenta los futuros de la educación, donde ya nos habla del derecho a la educación, de la colaboración docente, de la participación activa, de la solidaridad mundial, y nos lanza una pregunta: ¿cómo nos replanteamos la educación? Así que este proyecto del pacto, esta convocatoria del Pacto Educativo Global, pues no es una moda, no es algo que cayó de paracaídas, no es algo de momento, no es una exhortación exclusiva para la escuela católica. El Papa, a través del pacto, nos pide cambiar la forma en que educamos. El Papa, a través del pacto educativo, nos ha venido preparando desde hace mucho tiempo para él y nos invita a tocar base con todos aquellos que forman parte del componente educativo en el mundo. Escuela católica, escuelas públicas, escuelas privadas, escuelas cristianas no católicas, universidades, entidades que de alguna manera u otra se vinculan a lo que es esos 7 compromisos del Pacto Educativo Global. Así que, ¿hacia dónde vamos? Vamos en dirección a desarrollar este proyecto en Puerto Rico,
en el cual, como ya les mencioné al inicio, vamos a ir trabajándolo por fases. Esta primera fase de sensibilización, de conocer lo que es el pacto. Vamos después a ir identificando en nuestras escuelas proyectos, ideas que se vinculen con el Pacto Educativo Global y los 7 compromisos, teniendo en cuenta que no es solamente algo nuestro. Tenemos que tocar base con la escuela pública, tenemos que tocar base con la escuela cristiana que esté cerca de nosotros, con la escuela laica, con todos los que nos rodean, con la comunidad escolar, ¿verdad? Y sus alrededores, con las universidades, con esas entidades sin fines de lucro que trabajen por el cuidado del ambiente, que trabajen por promover a la mujer. Tenemos que pensar en esos 7 compromisos como unas ideas que nos permitan de ahí desarrollar muchas otras ideas o enfocarnos en muchos otros proyectos. Pero vamos a ir poco a poco, paso a paso. Esta es la primera fase. Ustedes van a seguir recibiendo información, van a seguir recibiendo material que nos educa sobre este tema. Les va a llegar material desde cada una de las superintendencias para que sigamos, ¿verdad?, construyendo, para que sigamos conociendo. Vamos a tener otras oportunidades de encuentro, esperemos en Dios que muy pronto de manera presencial, y vamos a seguir poco a poco, porque la idea es transformar la educación, es replantearnos cómo estamos haciendo las cosas y cómo las podemos hacer mejor, dejándonos llevar por esa ruta que el Papa Francisco nos ha dado con los 7 compromisos. Quizás usted podrá pensar, Dios mío, esto es más trabajo para nosotros. No, vamos a ir poco a poco, vamos a ir acompañándolos, vamos a ir de la mano. SM va a estar con nosotros dando mentoría en este caminar y nos vamos a seguir reuniendo, vamos a ir de poquito en poquito. La cosa es que al final de este camino, que no va a ser corto, va a tomarnos tiempo, claro que sí, nos podamos detener en algún momento y decir, hemos logrado repensar y transformar la educación, no solamente en la escuela católica, sino en Puerto Rico y en el mundo entero. Y ese es el propósito del pacto. Por eso estamos hoy aquí reunidos, porque ustedes son parte esencial de este proyecto. Sin ustedes, maestros y maestras, esto no va a poder hacerse. Porque desde la superintendencia solamente nosotros no podemos hacer nada si no contamos con ustedes. Los directores en las escuelas no pueden hacer absolutamente nada si no cuentan con el apoyo de ustedes. Podemos tener miles de ideas, miles de proyectos, pero sin el apoyo de ustedes, que son los que están ahí día a día en la sala de clase, como decimos por ahí, donde se bate el cobre, conociendo lo que realmente pasa con nuestros estudiantes y sus familias, no vamos a lograr nada. Así que, además de compartirles información, esto yo creo que debe servir de exhortación para acompañarnos en este camino. Un camino en el cual no vamos a estar solos. Así que esta oportunidad de hoy, vamos a tener un conferenciante que María Mercedes nos va a presentar ahora, donde en unos minutos él nos va a estar hablando un poquito más a profundidad sobre lo que es el pacto y ejemplos de cómo, ¿verdad?, vamos a poder ir manejando esto dentro de las escuelas. Así que nuevamente agradecidos por su tiempo. Yo creo que a nombre de los demás compañeros superintendentes, gracias por lo que hacen en nuestras escuelas. Así que María Mercedes, todos tuyos para continuar entonces con la conferencia. Pues Raúl les ha dado una primera visión. Algunos de ustedes a lo mejor estuvieron en contacto con lo que es el pacto en algún momento. SM hizo un foro en marzo para traer el tema aquí. Si alguno de ustedes participó, pues habrán escuchado porque hablamos de los 7 compromisos también, pero es algo que hay que ir trabajando y que no solamente lo están trabajando las escuelas de Puerto Rico, porque se llama Pacto Educativo Global, no isleño, no parcial, global. Quiere decir que cuando nosotros nos unimos a esta iniciativa, se unen miles de escuelas a través del mundo. Y desde esa perspectiva también está hablando Augusto Ibáñez, que es el conferenciante de hoy. Augusto está hablando quizás bajo un supuesto de que hemos estado más en contacto con la iniciativa del pacto y tal vez algunas cosas pues a ustedes les suenen un poquito nuevas. Aquí tengo a mi perrita estornudando, no sé si la oyen, pero está justo
Es ella. Augusto Ibáñez es profesor de química, pero ha sido maestro de escuela por muchos años, ha sido educador en funciones, un investigador de la educación. Y en el último tiempo ha estado trabajando con escuelas católicas en España con el proyecto de lo que es la ciudadanía global. Todo lo que tengan estos apellidos global va a estar asociado con el pacto. ¿Por qué? Porque el Papa es un gran lector de los tiempos, es un gran lector de los tiempos. Así que dentro de lo que está pasando ahora es que le marca todas esas iniciativas que Raúl nos fue trazando para ver cómo llegamos al día de hoy. En este caso también Augusto ha ido trabajando desde hace tiempo y desde esa parte de la investigación nos comunica aspectos de lo que el Papa pretende, pero también nos comunica muchos aspectos de la metodología educativa y hace muchas preguntas. Así que estén pendientes porque va a hablar del aprendizaje de servicio, del aprendizaje cooperativo, del aprendizaje basado en proyectos, que son metodologías que nosotros dentro del salón de clase las trabajamos. Así que no tenemos que cambiar muchas cosas, solo mirar y poner unos propósitos de acuerdo a lo que es el pacto. Y nuestra escuela se va a beneficiar en todos los aspectos. En los aspectos pedagógicos, porque van a estar trabajando todos los maestros de todas las clases, y en lo que es la identidad y la parte de la evangelización, y sobre todo comunicarnos con los de al lado y con los del mundo entero. Así que pues podemos poner ahora a Augusto para que nos hable. Muchas gracias, Raúl. Buenos días. Espero que ustedes y sus familias se encuentren bien. Me alegra mucho comunicarme de nuevo con las maestras y maestros de Puerto Rico, aunque deba ser por esta vía telemática un poco fría, pero espero visitarles pronto en tierras puertorriqueñas. Quiero empezar dándoles las gracias por estar ahí y por su compromiso con la educación de Puerto Rico. Y también quiero dar las gracias al Secretariado Interdiocesano de Educación Católica por esta iniciativa de acercarse al Pacto Educativo Global para impulsar la mejora de la educación católica en Puerto Rico. ¿Por qué nos importa el Pacto Educativo Global? Bueno, la crisis del COVID nos está pasando por encima como un tsunami, arrasando con todo y reblandeciendo los cimientos de instituciones que creíamos sólidas, como la escuela. De hecho, la crisis nos ha demostrado que necesitamos una nueva escuela para una nueva realidad. Y a lo largo de mi intervención trataré de mostrarles que el Pacto Educativo Global es una vía privilegiada para construir esta nueva escuela. En primer lugar, haremos un rápido recorrido por el contexto que muestra un mundo acelerado y una sociedad herida. Después, haremos una aproximación al Pacto Educativo Global como brújula para movernos en la incertidumbre. Y por último, trataré de aterrizar la propuesta del Pacto Educativo Global al trabajo concreto de maestras y maestros en su salón de clases. ¿Por qué hablamos de aceleración? O de rapidación, como prefiere el Papa. Porque es como si estuviéramos cayendo continuamente por una montaña rusa y acelerando sin parar. La educación afronta la rapidación que encarcela la existencia en el vórtice de la velocidad tecnológica y digital, nos dice el Papa, combinando continuamente los puntos de referencia. Y esto tiene un enorme impacto en la educación porque contrasta con la lentitud natural de la evolución biológica. De modo que podríamos decir que la vieja normalidad no era tan normal. La crisis del COVID ha amplificado las brechas y las ineficiencias del sistema que ya estaban ahí antes de la pandemia. Y el alumnado ha pagado un alto precio por el aprendizaje perdido. Un problema que se agrava en el caso de los alumnos de entornos socioeconómicos más desfavorecidos y que sufren dificultad de aprendizaje, falta de recursos tecnológicos o de competencias para utilizarlos y también de escasez de capital cultural de su familia. De modo que lo que parece una brecha digital
en realidad es una brecha cultural y social. Esta imagen aparece San Mateo no porque parezca que él también se ha digitalizado y ahora lleva un iPad, sino porque su parábola de los talentos explica bien la brecha que estamos observando. El llamado efecto Mateo explica que el alumnado de entorno socioeconómico favorecido haya superado bien la crisis, siguiendo el brazo creciente de esa K mayúscula, mientras que el alumnado de contextos más vulnerables ha sufrido pérdidas educativas difíciles de superar. ¿Qué otras cosas hemos aprendido de esta pandemia? Sobre todo ha sido una gran lección de humildad. Hemos comprobado que somos frágiles y vulnerables y que necesitamos los cuidados de otros. Hemos aprendido la importancia del paradigma del cuidado, una forma distinta de mirar la realidad. Y eso hace que la educación sea prioritaria, como explica el documento Instrumentum Laboris. Dice que en esta invitación a cuidar la fragilidad de las personas y del mundo en que vivimos, la educación y la formación se convierten en prioridades porque ayudan a ser protagonistas directos y co-constructores del bien común y de la paz. Hemos aprendido que la tecnología digital no ha sido capaz de cubrir el efecto de la falta de presencialidad en este gran experimento de aprendizaje remoto que hemos vivido. Éramos conscientes de que la escuela no podía funcionar sin tecnologías, pero ahora hemos aprendido que las tecnologías tampoco pueden funcionar sin una escuela que les dé sentido. Y también hemos aprendido que los virus no entienden de fronteras, ni los males globales tampoco. Por tanto, no se pueden resolver los males globales con remedios locales. Hay que anticiparse y educar con una visión más global. ¿Por qué es tan importante esta idea de la anticipación? Pues porque los seres humanos, ante la incertidumbre, orientamos la innovación siguiendo caminos muy diferentes. En algunos casos, la innovación se orienta por mejora de lo que ya se venía haciendo, poniendo el foco en las disciplinas y en los resultados estandarizados, en las metas selectivas. En otros casos, la innovación se orienta por agregación de novedades, de nuevas metodologías, de nuevas tecnologías. Y en otros casos, por último, la innovación se orienta por ampliación de posibilidades, poniendo el foco en la inclusión, en el aprendizaje y en la excelencia humana, en las metas formativas. Esta idea de anticipar escenarios educativos es la estrategia que nos propone el Pacto Educativo Global. Es, de algún modo, una brújula para la transformación de la escuela. Y ya en la convocatoria del Pacto Educativo Global, el Papa nos daba algunas pistas importantes. Nos decía que necesitamos un pacto que nos eduque en la solidaridad universal y en un nuevo humanismo, porque debemos basar los procesos educativos sobre la conciencia de que todo en el mundo está íntimamente conectado y es necesario encontrar otras formas de entender la economía, la política, el crecimiento y el progreso. Por tanto, ¿qué es el Pacto Educativo Global? O mejor, ¿qué no es? Pues no es un conjunto de recetas, ni es una serie de acciones educativas, ni un programa para implementar. Es una alianza educativa entre personas diferentes que deciden comprometerse en la construcción de la aldea de la educación. Es unir esfuerzos para formar personas maduras capaces de vivir en la sociedad y para la sociedad. Y es, como hemos visto, un compromiso para anticipar entre todos escenarios de un futuro más fraterno. En definitiva, el Pacto Educativo Global es una invitación a toda la sociedad para reavivar el compromiso por las jóvenes generaciones y con ellas, renovando la pasión por una educación más abierta e incluyente, una invitación para unir los esfuerzos por una alianza educativa amplia que permita formar personas plenas, capaces de reconstruir el tejido de las relaciones, y una invitación para diseñar entre todos un camino educativo que haga madurar una nueva solidaridad universal y una sociedad más acogedora. Un camino educativo, esta es la clave del Pacto Educativo Global, un itinerario para construir entre todos la aldea de la educación. El primer paso que nos proponen es colocar a la persona en el centro de todos los procesos, la persona del alumno y la relación entre el profesor y el alumno. El segundo paso es invertir las mejores energías con creatividad y responsabilidad.
Y todo ello para formar personas disponibles que se pongan al servicio de la comunidad. Esto es, nueva generación de jóvenes con visión más global, capaz de ver el sufrimiento y de actuar proactivamente para lograr un mundo más fraterno, más inclusivo, más justo y sostenible. ¿Cómo lograr un objetivo tan ambicioso? Lo fácil es caer en la tentación de las modas, de las recetas, en el ¿y esto cómo lo hago? ¿Qué metodología utilizo? Debemos ser conscientes de que introducir nuevos métodos sin una reflexión adecuada sobre su propósito, sobre su para qué, y sin un adecuado estudio de su efectividad, nos lleva a una innovación sin sentido, con el resultado de una proliferación y consumismo de novedades, de recetas no soportadas por la evidencia, de resultados irrelevantes o incluso contrarios a lo esperado, a una imitación no diferencial y a una grave desconexión con el proyecto educativo, y también a cansancio, saturación y estrés en los centros. Es importante que todo esté conectado con el proyecto educativo de la institución, y también es necesario darse cuenta de que los grandes cambios no vienen desde fuera, sino que surgen desde dentro, en conexión con la identidad y con el propósito. Y la escuela solo puede ser transformada desde dentro. Por tanto, para anticipar escenarios es necesario co-crear con la escuela. Poco antes de la pandemia tuvimos la oportunidad de trabajar con un centenar de instituciones educativas de todo el mundo y les preguntamos cómo hubieran afrontado este gran desafío sus fundadoras y fundadores, que eran pues grandes innovadores que se adelantaron a su tiempo. La respuesta fue muy significativa. La clave principal que detectaron fue la pedagogía del cuidado, o lo que el Papa llama la pedagogía samaritana. Y eso que aún no habíamos sufrido la dolorosa lección de la pandemia. El cuidado era la principal clave, seguida de la educación integral y de la inclusión y la atención a la singularidad de cada persona. La ética del cuidado es el marco que da sentido a la educación que nos propone el Pacto Educativo Global. ¿Y cuál es el propósito que seguimos? Nuestro para qué, que también co-creamos con centenares de instituciones educativas de todo el mundo, es formar a una nueva generación de jóvenes competentes, compasivos, creativos, capaces de identificar los retos y de actuar sobre ellos bajo la ética del cuidado. Es decir, ciudadanos y ciudadanas globales capaces de ver el sufrimiento y de actuar proactiva y positivamente para lograr un mundo más fraterno, inclusivo, justo y sostenible. ¿Y qué competencias y habilidades deben tener estos ciudadanos y ciudadanas globales? Pues a juicio de las escuelas, las competencias más importantes son la orientación a la acción, la capacidad para investigar y comprender la realidad, la competencia intercultural y capacidad de toma de perspectivas para entender con empatía a personas de culturas diferentes, la ciudadanía democrática y digital, la estructura sólida de hábitos y virtudes, es decir, la educación del carácter, la competencia en la comprensión disciplinar e interdisciplinar y la competencia digital, es decir, los saberes necesarios, básicos del ámbito disciplinar e interdisciplinar, las competencias comunicativas y colaborativas, y por último, las competencias cognitiva y metacognitiva para poder seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. Pero para llevar todo esto a la realidad hay que contar con la complicidad y con el compromiso de los docentes. ¿Qué se espera de ellos? Lo primero que nos pide el Pacto Educativo Global es optimismo, porque educar, nos dice, es un acto de esperanza. El pacto nos invita a transformar la realidad a través de la educación como una de las formas más efectivas de humanizar el mundo, y por ello nos pide superar esas simplificaciones basadas en la utilidad y el resultado estandarizado que confunden la educación con la instrucción. Nos pide pasar de una educación reproductiva basada en la lógica de la repetición y la indiferencia a otra más creativa e inclusiva. Y nos pide una educación centrada en la persona,
que crea en su potencial y le abra nuevos horizontes. Todos los educadores sabemos lo importante que es despertar expectativas. Necesitamos expectativas claras en nuestro alumnado y mucha confianza en ellos, porque al fin y al cabo, nuestro trabajo, nos recuerda Julian, es demostrar que cada niño y cada niña es una figura oculta o un talento oculto, como en la película del mismo nombre. Están en nuestras salas de clase y nosotros tenemos que desvelarlos. Por otro lado, el Pacto Educativo Global nos señala algunas claves para desarrollar esta misión educativa. Se trata de estas 7 claves, que en realidad son 7 compromisos para la acción. Primero, poner en el centro del proceso educativo a la persona, su dignidad, su singularidad, su capacidad de relacionarse con los demás y con la realidad que le rodea. Segundo, escuchar la voz de niños, adolescentes y jóvenes para construir con ellos un futuro de justicia y de paz, una vida digna para cada persona. Tercero, fomentar la plena participación de las niñas y de las jóvenes en la educación. Cuarto, tener a la familia como primera e indispensable educadora. Quinto, educar y educarnos para acoger, abriéndonos a los más vulnerables y marginados. Sexto, comprometernos a investigar, a buscar otras formas de entender la economía, la política, el crecimiento y el progreso para que estén al servicio de todas las personas en la perspectiva de una ecología integral. Y por último, salvaguardar y cultivar nuestra casa común, protegiéndola de la sobreexplotación de recursos y adoptando estilos de vida más austeros y responsables con las próximas generaciones. Y todo esto hay que concretarlo en el aula, mediante actividades, tareas, experiencias de aprendizaje. ¿Cómo podemos articularlas? Debemos apoyarnos en 3 ámbitos. El ámbito de las tareas para el aprendizaje, el ámbito de las tecnologías como acelerador de dicho aprendizaje y el ámbito de las relaciones para el aprendizaje y el desarrollo integral. Y todo ello bajo el marco de la ética del cuidado, que da sentido y articula todos los procesos de este enfoque. Hablamos de tareas y no de contenidos, porque los contenidos no son la meta del aprendizaje, sino la guía para adquirir nuevos conocimientos, nuevos saberes y nuevas competencias. Por tanto, las tareas se refieren al desarrollo de dichos saberes y competencias, al análisis de la realidad para comprenderla e influir en su mejora, y a aprender a habitar el mundo y a transformarlo. Las tecnologías no son para sustituir lo existente, sino para hacer lo que antes no era posible, es decir, indagar, crear, colaborar, incluir, comunicar. Y por último, en el ámbito de las relaciones es importante tener en cuenta que la escuela no es un lugar, sino un rico entramado de vínculos sobre los que se construyen los aprendizajes. El documento Instrumentum Laboris expresa esto de un modo mucho más radical. Dice, una educación fructífera no depende fundamentalmente ni de la preparación del profesor, ni de las competencias de los alumnos, sino más bien de la calidad de la relación que se establece entre ellos. Es decir, la escuela no es un lugar físico, sino un espacio relacional. ¿Qué le aporta al alumnado una educación bajo este enfoque, acorde con el Pacto Educativo Global? En primer lugar, le aporta una educación integral e inclusiva, más acorde con un mundo en cambio continuo, es decir, una educación integral del siglo XXI. En segundo lugar, le ayuda a reducir y anticipar los riesgos globales, promoviendo la paz y la sostenibilidad. Y por último, le aporta una mejora de sus oportunidades profesionales y económicas. Por tanto, es una aportación valiosa para su vida personal, social y profesional. Y la gran pregunta es, ¿existe alguna metodología educativa privilegiada que sea válida para todas estas necesidades? Bueno, pues lamentablemente no. Igual que un martillo no sirve para apretar tornillos, pues ningún método educativo sirve para todo. Hace falta una metodología específica para cada alumno concreto
y para cada necesidad determinada. Kaplan y Langworthy explican que las nuevas pedagogías requieren que el docente cuente no con una metodología, sino con un repertorio de estrategias que pueden ir desde el aprendizaje basado en proyectos a un modelo basado en la indagación, pasando por la enseñanza directa. Si bien no existe una metodología única, sí que hay algunos criterios que conviene respetar para una educación más global. Se trata del aprendizaje estructurado sobre contextos de la vida real, porque una clave es comprender la realidad para influir en su mejora, el desarrollo del pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración, el desarrollo de la creatividad y la evaluación entendida como una trayectoria de crecimiento personal para facilitar la inclusión. Las metodologías activas no son la única estrategia, como hemos comentado, pero sí que son muy útiles para lograr algunos objetivos. De ahí la importancia del trabajo por proyectos interdisciplinares, por retos, etc. También hay algunas estrategias que están más enfocadas hacia este propósito, como el aprendizaje personalizado, ese feedback permanente imprescindible para asegurar la inclusión, el aprendizaje contextualizado en la realidad, el aprendizaje cooperativo, porque el cerebro es social y se construye mejor el aprendizaje sobre una interdependencia positiva y una red de vínculos, y la tecnología humanizada para reforzar, indagar, crear, colaborar, comunicar y facilitar el trabajo en red. Un ejemplo que aglutina todos estos criterios es el aprendizaje-servicio. Rovira lo define como una actividad educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado en el que los participantes aprenden a trabajar sobre necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo. Debe estar planificado, integrado en el currículo y conectado con el proyecto educativo del centro. ¿Qué no es aprendizaje-servicio? Bueno, pues no se refiere a acciones solidarias o educativas puntuales que resultan muy impactantes, pero que ni están planificadas curricularmente ni integradas en el proyecto educativo del centro. Tampoco se refiere a una actividad exclusiva para los más capaces, porque parte de la convicción de que todos y todas son capaces de intervenir activa y positivamente en la comunidad y de aportar en su mejora. No se orienta exclusivamente a la acción y al activismo, sino al aprendizaje a través de la reflexión sobre la acción. Como explica Josep Puig Rovira, la reflexión es un antídoto contra el activismo y una posibilidad para adquirir saberes que no se han podido conseguir durante la intervención en el medio. Y por último, no se orienta hacia el asistencialismo, sino que parte de relaciones de reciprocidad entre quienes actúan y quienes se benefician de la acción. Por ejemplo, los jóvenes pueden enseñar herramientas digitales a los ancianos, pero también deben aprender de ellos, deben dejarse enseñar por ellos, técnicas antiguas, visiones culturales, tradiciones, etc. La clave del aprendizaje-servicio es la orientación a la acción y al bien común. Para mejorar el mundo no bastan los buenos principios ni las buenas intenciones, se necesitan buenas acciones orientadas a generar cambios que sean útiles y eficaces. El aprendizaje-servicio, por tanto, exige la implicación y el compromiso en un proyecto que trabaja por el bien común y requiere partir de la realidad, pero no con un análisis distante de la misma, sino con la intención de comprenderla para influir en su mejora. El servicio, por tanto, es una oportunidad para practicar la ética del cuidado, el cuidado de uno mismo, el cuidado de los demás y el cuidado del planeta. Pero el aprendizaje-servicio solo es una gran estrategia, no la panacea. Como dijimos, hay que recurrir a distintas estrategias que funcionen para un alumno o para una tarea determinada. Lo importante es tener claro el propósito, las metas. Cuando tienes claro el para qué, como nos decía Víctor Frank, siempre encuentras
el método, los cómo. El reto más importante, lo más crítico, es no dejar a nadie atrás. Para ello necesitamos itinerarios personalizados que se apoyen en unas competencias y saberes esenciales, que aseguren el aprendizaje y la inclusión. A partir de ellos se construyen actividades para una comprensión más profunda y, por último, podemos llegar a procesos de transferencia a nuevas situaciones. Pero seamos realistas. Estamos hablando de competencias globales, de transformar la realidad, y nada de eso es posible si no se asegura previamente lo esencial, ese primer peldaño que es la base de la inclusión. Nos dice César Coll que son imprescindibles los aprendizajes que, en caso de no haberse llevado a cabo, condicionan o determinan negativamente el desarrollo personal y social del alumnado, comprometen su proyecto de vida y lo sitúan en un claro riesgo de exclusión social. Por tanto, no es honesto hablar de desarrollo competencial si no hemos fijado antes los saberes esenciales. Otro reto importante es integrar a las familias en los diferentes procesos y en las propias actividades del centro. Como nos dice el pacto, la familia es la primera e indispensable educadora y por tanto es necesario buscar su complicidad para conseguir los objetivos. Recuerdo ahí que con la pandemia la escuela ha entrado en las familias, pero las familias no han entrado en la escuela. Debemos recordar, como nos decía Marina, que las escuelas católicas son parecidas a las catedrales, que en su exterior son placas grises y anodinas, pero en su interior encierran un enorme tesoro. Pues hay que hacer que las familias entren y compartan ese tesoro con toda la comunidad educativa. El último reto es colaboración y trabajo en red, una necesidad crítica, porque debemos saber que estamos todos en la misma barca y que nos necesitamos unos a otros. El Papa nos dice que nadie se salva solo y también nos recuerda esta recomendación: busquemos juntos las soluciones, iniciemos procesos de transformación sin miedo y miremos hacia el futuro con esperanza. Y una última clave necesaria para aplicar con solvencia este planteamiento es dar un mayor protagonismo a los equipos docentes. Si pretendemos que maestros y maestras tengan un protagonismo real en su trabajo, deben participar en la definición y en la apropiación del objetivo de la educación, de su para qué, de su propósito, independientemente de pautas y criterios de organismos internacionales como el Banco Mundial o la OCDE. Esto es lo que algunos llaman la iniciativa Flip the System, que consiste en construir los cambios desde dentro de la escuela. En resumen, el Pacto Educativo Global nos señala un camino educativo para formar a una nueva generación de personas competentes, creativas, colaborativas, solidarias, capaces de ver el sufrimiento en el mundo, de comprender la realidad y de intervenir positivamente en ella. ¿Y cómo lo hace? Pues mediante profesoras y profesores empoderados, con estrategias muy variadas que permitan atender a cada persona desde su singularidad, porque en el futuro que vislumbramos todas las personas son necesarias. Y lo hace en escuelas que transforman y se transforman para anticipar escenarios del futuro y para avanzar todos juntos hacia un mundo más inclusivo. En definitiva, el Pacto Educativo Global nos ofrece un camino para la transformación y merece la pena recorrerlo juntos. Muchísimas gracias por su compromiso con la educación puertorriqueña. Augusto nos ha compartido de manera profunda eso que se espera de nosotros con este pacto educativo global, con este llamado a reconstruir el pacto. Pudimos observar ahí cómo nos presentó dentro de todo el contenido la estrategia del aprendizaje de servicio para conducirnos a esa ética del cuidado que nos lleva a estar pendiente del otro, a tener consideración del otro, a comprometernos con el otro. Ustedes
más que nosotros mismos, han vivido en carne propia lo que ha sido esa rapidación que hablaba Augusto al inicio de su presentación. Es como una montaña rusa, en este sub y baja de emociones en todo este proceso que hemos vivido desde que comenzó, bueno, desde que comenzaron los terremotos, luego la pandemia, cómo esto ha ido cambiando, acelerándose de una manera increíble. Lo que nosotros pensábamos que iba a pasar con la tecnología en las escuelas de aquí a 5 años, nos cayó de la nada, nos cayó de cantazo, ¿verdad? Y eso transformó para mucho la educación. Y nos dimos cuenta de algo que mencionaba Augusto, de que la tecnología no podía funcionar sin una escuela que le diera sentido. Antes pensábamos en la tecnología como que eso que iba a resolverlo todo, eso que nos iba a hacer más fácil las cosas, pero como que no le encontrábamos o no le dábamos el sentido. Y toda esta situación nos ha puesto a pensar de manera distinta. O sea, ¿de qué nos vale la tecnología si desde la escuela no le podemos dar sentido? ¿De qué nos vale la tecnología si desde lo que hacemos en la sala de clase no nos funciona? Así que esa rapidación de la que nos habla Augusto nos ha llevado, ¿verdad?, a encontrarnos en un momento difícil, de crisis, pero importante, porque de todas las crisis lo que se espera es que se generen cambios, ¿verdad? Que se generen cambios en la forma de hacer las cosas, que se generen cambios incluso en la forma de ver las cosas. Así que en esta breve presentación que les hemos compartido, que nos ha dado Augusto Ibáñez, esa profundidad en los temas de lo que es el pacto educativo, de esos 7 compromisos, de cómo podemos hacer real el pacto, porque el pacto no se puede quedar en una idea, no se puede quedar en que, ay, qué bonito lo que el Papa nos invita a hacer, ay, qué importantes son los 7 compromisos. Es llevarlo a la acción, es transformar esa mentalidad en acción. Así que estamos a pocos minutos de cerrar nuestro encuentro de hoy, que como les mencionaba, es parte de una serie de encuentros que hemos tenido y que tendremos. Comenzamos los superintendentes, luego los directores y principales, luego estuvieron los coordinadores académicos y de pastoral, y en estos 2 talleres para maestros, que uno lo comenzamos el miércoles y el que hemos tenido hoy. Pero después de aquí vamos a trabajar con los padres para hacerles saber lo que es el pacto, a lo que estamos llamados. Luego vamos a también a reunirnos con las entidades que se pueden vincular al pacto educativo en Puerto Rico. O sea que estamos en ese momento de conocer, de ampliar, de abrir nuestra mente para entender a profundidad lo que es el pacto. Así que quisiera abrir unos minutos antes de concluir, entendiendo que ya mismo a ustedes les suena el timbre y eso es importante y lo queremos respetar, pero ¿qué opinan? ¿Qué comentarios tienen? ¿Qué preguntas pueden surgir sobre esto que hemos escuchado hoy? Si ustedes se fijan, estos 7 compromisos no es que sean cosas nuevas. Nosotros siempre lo que hacemos en la escuela va dirigido al ser humano, a la persona en el centro. En nuestras escuelas siempre le damos el valor a la mujer. Vamos, más del 70%, me atrevo yo a decir, en nuestras escuelas católicas son mujeres. La educación en Puerto Rico depende en gran mayoría, ¿verdad?, de las mujeres. O sea que estos 7 compromisos no son ideas ajenas a lo que nosotros hacemos en nuestro diario vivir, pero el Papa lo que pide es que nos reenfoquemos, que busquemos la forma de repensar cómo tocar base con esos 7 compromisos. Así que quisiera escuchar a uno que otro, algún comentario, qué les ha parecido, qué piensan a futuro. María Mercedes, Manaíri, que está por ahí también con nosotros, aquellos que quieran comentarnos alguito, ¿a qué les suena todo esto? ¿Cómo lo ven? Raúl, ponles un momentito nuevamente el cartel. Sí, vamos para allá. Que repasemos. Ese cartel se le va a distribuir a todas las escuelas para que lo tengamos presente. Parte de este proceso de sensibilización es que tengamos, bueno, los puntos en el recuerdo a mano expuestos para que tanto los papás como los estudiantes, como todo el personal de la escuela esté en contacto con ellos. Son los 7 compromisos: poner a la persona en el centro, que nosotros sabemos que como entidad
católica, pues siempre tenemos que tener a la persona en el centro, escuchar a las jóvenes generaciones, que escuchando también podemos compartir nuestro sentir, pero es abrir ese oído, a ver cómo ellos se sienten. Raúl traía el ejemplo de la tecnología. Hemos explotado la tecnología, hemos crecido muchísimo en cómo saber usarla. Pero el para qué usarla, el ajustar las estrategias pedagógicas, el saber que nuestros estudiantes de verdad están aprendiendo a través de ella. Mira, ellos nos pueden decir mucho. Un punto que podemos desarrollar y escucharlos a ellos para cosas prácticas que podemos hacer en estas áreas. Promover a la mujer. En Puerto Rico, nosotros nos comparamos con otros países donde la mujer está en una posición, verdad que terrible, pero todavía aquí hay condiciones en las que la mujer no está equiparada en algunos aspectos, no hay una, ¿verdad? No hay una verdadera justicia en algunas áreas. Y lo sabemos cuando vamos a buscar trabajo en un sitio y una profesional, igual que otro profesional, pues por ejemplo no se le da el mismo sueldo o tiene una carga de trabajo mucho mayor. Esas cosas suceden en nuestro país y eso no es lo que debería ser. Responsabilizar a la familia, como decía Raúl, el 23 vamos a tener por Zoom una orientación corta para las familias, para no cansar a los papás, pero de manera que ellos estén también en sintonía. La vamos a hacer José Jueyes y yo. Abrirse a la acogida, renovar la economía y la política, que son temas que siempre tratamos desde la escuela, desde los más chiquititos, no se crea, cuando trabajamos la clase de estudios sociales y hablamos de la colonización de América. ¿Qué era eso? Un aspecto económico, ¿verdad? Un sistema de gobierno. Hablamos de economía y de política, ¿verdad que sí? Desde los pequeñitos, pues poner todo eso en contexto y sobre todo cuidar la casa común. Todo eso nosotros lo hacemos y lo trabajamos en la escuela, pero si lo ponemos, nos organizamos alrededor de una iniciativa y nos ponemos a pensar en cómo caminar hacia el futuro con los compromisos del pacto, llegamos a mucho y llegamos juntos. Definitivamente, María Mercedes. Esto es un proceso, como les dije, vamos a ir por fase. Lo que queremos hoy es que usted conozca un poco más sobre lo que es el pacto, sobre estos compromisos y vayamos identificando esas ideas, eso que ya hacemos en nuestras escuelas, que muy probablemente se puedan vincular con el pacto para ir dándole contexto, para ir haciéndolo algo real, activo en nuestras escuelas. Hermana Iris, ¿querías comentarnos algo? Sí, quería comentar que me he traído a mi memoria toda mi experiencia universitaria en los cursos de metodología, de estrategia, etcétera. Y en la historia que yo conozco de nuestra educación, pues venían innovaciones y los maestros siempre se quejaban de que quitan esto y ponen esto otro, quitan esto para poner otra cosa y como que nada se enraizaba. Entonces, yo lo que estoy viendo en el pacto es que no se pierde nada. Todo lo que los maestros han aprendido en sus estudios están incluidos en el pacto. O sea que ha sido como una manera de integrarlo todo. Toda la sabiduría pedagógica que puede tener un maestro y centrarla en el pacto. Me parece que esto es genial. Nunca se había dado. Es la primera vez en la historia de la educación que yo veo un proceso así. Por eso yo tengo tantas esperanzas de que logremos llegar a decir, cumplimos. Abrimos la mecha y Puerto Rico entró en el pacto. Definitivamente. Pasito a pasito, sin prisa porque nos agobiamos, pero sí, con paso firme. Y mencionaban en la presentación de que una vez nosotros tengamos claro el para qué, el cómo lo vamos a hacer se va a dar fácil.
Por eso es importante esta etapa en la que nos encontramos, para entender el para qué del pacto. Y lo que tú hiciste al principio, Raúl, es la historia de hasta cómo hemos llegado al pacto. La laudato sí, y todos somos hermanos. Si tú las lees, dice, tenía que surgir el pacto, porque no hay otra respuesta. Lo que nos dice y describe, todos somos hermanos. Mira, deja uno destruido, porque tú vas leyendo y dices, esto es lo que yo vivo, y esto no está bien, esto es lo que estoy viviendo, esta es mi sociedad. Pero como llegó la respuesta. Correcto, correcto. Y nosotros la sabemos acoger y la sabemos llevar a cabo bien. Yo creo que sí. Sí, sí. El Papa nos ha ido enamorando de poco a poco para ahora comprometernos. Así que nos toca ahora actuar. Para esto tenemos varios materiales que están disponibles en el internet. Desde la superintendencia lo tenemos también. Está el Instrumentum Labori, que es el documento de trabajo donde el Papa esboza todo lo que es el pacto educativo con los compromisos. Tenemos libros que han surgido, por ejemplo, este tiene que haberlo en su escuela, ahí por a lo mejor por el blur no se ve muy bien. No se ve muy bien. Luces para el Camino, que es un libro que publicó SM y PPC, que viene directamente de la Oficina Internacional de Educación Católica, y recientemente de la propia Congregación para la Educación Católica salió el Vademecum, esas instrucciones, esas ideas de cómo hacer concreto el pacto. Ese material está disponible y se los vamos a ir compartiendo para que vayamos conociendo, para que vayamos viendo. Vamos a entrar más adelante en detalles en profundidad, cada uno de esos 7 compromisos, qué cosas podemos hacer, cómo lo podemos hacer, para quizás hay cosas que hacemos y no sabíamos que podemos vincularlas con el pacto, o obviamente desde la creatividad y ese liderazgo de ustedes en las escuelas, el encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Así que estamos en el momento perfecto. La convocatoria nos ha llegado dentro de una situación difícil, porque estamos dentro de una situación difícil, pero a lo mejor si no se daba esta coyuntura de lo que vivimos y esa llamada que nos hace el pacto, a lo mejor no nos hacía sentido. Así que hoy más que nunca este llamado nos hace sentido y nos compromete a reconstruir precisamente lo que es la educación, lo que es la educación católica. Quisiera, antes de que nos despidamos, porque ya mismo le suena el timbre a alguno de ustedes, simplemente recapitular en una idea del Papa Francisco sobre lo que es educar. Para el Papa, educar es amar, es dar esperanza, es iluminar, educar es bendecir, vivificar, levantar ánimos, es liberar, es transformar. Pero por sobre todas las cosas es cultivar cabeza, corazón y manos. Que lo que nosotros sembramos en nuestros estudiantes, en sus cabezas, en lo cognitivo, sea tan importante y tan pertinente que pase a su corazón, pero que no se quede ahí, sino que se convierta en acción, que pase a las manos. Por eso tiene que correr esa línea, cabeza, corazón y manos. Y es una forma de nosotros cultivar lo que hacemos. De nada nos sirve sacar de nuestras escuelas estudiantes súper preparados, con mucho contenido, si a la hora de la verdad están vacíos en el corazón y por consiguiente no pueden obrar bien. Así que nos hace un llamado a ser optimistas. No vamos a estar solos, no van a estar solos en este caminar. Vamos a ir acompañándolos, como les dije, con material, con conferencias, con encuentros, pero lo que necesitamos es su compromiso, es su colaboración. Solos no lo podemos hacer. Una de las cosas que decía el afiche es: juntos miramos hacia el futuro. Oiga, juntos, maestros, administrativos, estudiantes, padres de familia, la comunidad, juntos. Todos tenemos que mirar hacia el futuro para poder reconstruir el pacto educativo global. ¿Les parece? Vamos a seguir poco a poco, vamos a ir conectándonos cada vez más. Les agradecemos
prácticamente hemos tenido sobre 250 personas conectadas en la tarde de hoy, así que eso a mí me hace el fin de semana. Estamos felices, Efectivamente. Y emocionados. les agradecemos, porque un proyecto que al principio desde la superintendencia nos decíamos cómo lo vamos a hacer, poco a poco va rindiendo frutos y eso yo creo que es la mayor satisfacción que podemos ostentar nosotros desde la superintendencia, es que llegue a ustedes. Pero oigan, no se puede quedar en ustedes, esto tiene que llegar a otros. Estas grabaciones las vamos a compartir para que aquel maestro que hoy no se pudo conectar, la reciba y la pueda ver, para que sus estudiantes, ustedes puedan dentro de lo que hacen ir dándole sentido al pacto educativo, no importa la clase que ustedes, ya sea religión o sea ciencias, desde todo podamos ir dándole sentido y poniendo en acción lo que el Papa nos invita con el pacto educativo. Así que les agradezco infinitamente por su tiempo, agradezco el apoyo siempre de SM y de nuestra hermana María Mercedes Grau y de mis hermanas y hermanos superintendentes en este proyecto. Es un barco, ¿verdad? En el cual nos hemos montado y tenemos que seguir vamos navegando. más adentro. Bueno, y cierro con una frase de Augusto. Los grandes cambios solo vienen desde adentro y ese adentro son ustedes, maestros, son ustedes. Vamos a tener a sus directores, los vamos a volver a reunir el 2 de diciembre porque vamos a continuar hablando sobre el pacto. Sabemos que ustedes necesitan el apoyo de sus directores, pero los cambios vienen de abajo. Y como dijo hermana Iris, que me emocionó escucharla, ustedes tienen las armas porque son buenos pedagogos. Es cuestión de poner en marcha y darle un sentido a esas acciones que ustedes conocen y llevan a cabo. Así que buen fin de semana a todos. Muchas gracias por quedarse aquí y los veremos. Y les vamos a enviar los materiales. Yo creo que con los correos que tenemos, Raúl, podemos hacer unos envíos. Yo hablo con las chicas acá. Si usted ve que no le llegó, hable con su director o toque base en la superintendencia de su diócesis, pero que le llegue la información para que la pueda compartir. Muy bien. Les envío un abrazo a todos. Nuevamente agradecimiento de parte del Secretariado Interdiocesano de Educación Católica y nos estaremos viendo pronto. Recuerden, esto no es una moda, esto no es algo de un ratito. Esto llegó para quedarse y vamos a ir poco a poco transformando la educación desde nuestras salas de clase. Muchas bendiciones. Nos veremos. Buenas